¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Eh, Gracias por estar aquí con el repaso del seminario. Vamos a continuar con esta información relacionada con su trabajo de investigación. Para su titulación, nos vamos aquí a trabajos de investigación sugeridos. Recuerden que tienen 6 líneas de investigación, de las cuales solo van a elegir un título y lo vamos a trabajar. Ese sería nuestro título, siempre con la libertad de que usted tiene una diferente temática, siempre y cuando entren en estas líneas de investigación. Por supuesto, lo puede plantear y elaborar su protocolo. Pues vámonos a cómo formular nuestro protocolo. Esta es una guía metodológica para que ustedes puedan formular su protocolo de investigación, que es el documento que antecede al trabajo de tesis o al trabajo monográfico, y que describe qué se va a investigar, por qué, para qué y cómo se va a investigar, ¿sí? Y dentro del cual vamos a tener que establecer los siguientes capítulos. Primero hay que elegir y delimitar el tema, que ustedes ya lo tienen acá elegido, dependiendo de la línea de investigación que les haya correspondido y el trabajo de investigación que ustedes hayan elegido, y desde luego el que ustedes pretendan sustituir a alguno de estos que estamos sugiriendo. En cuanto al contenido del protocolo, decimos, este es su elección y delimitación del tema. Hay que definir con precisión el sujeto de investigación, el objeto, perdón, de investigación. Ustedes son los sujetos de investigación. El objeto de investigación en estudio, pues va a ser desde luego el tema en el que ustedes se van a dedicar, o respecto del cual ustedes van a hacer este trabajo de investigación, acotándolo en materia, acotándolo en tiempo para hacerlo investigable. Desde luego, todos estos temas son temas actuales, no vamos a extendernos en el tiempo. ¿Cómo se elabora esta elección? Parte de una lista de temas de interés vinculados al seminario, y donde ustedes verifican que existe información jurídica doctrinal y jurisprudencia suficiente. Decimos que estas son sus fuentes, las fuentes de derecho, las fuentes de derecho fiscal, en las que ubicamos a la ley, a los tratados internacionales, a la jurisprudencia fundamentalmente. La doctrina es nada más una fuente supletoria, que ustedes van a integrar su marco teórico y su marco conceptual, que desde luego, bueno, pues es el requisito también de su protocolo. ¿Sí? Un ejemplo tenemos que aquí nos dice que el tema podría ser los medios de defensa fiscal. Tema delimitado: la efectividad del recurso de revocación, que es un medio de defensa fiscal, como medio de defensa optativo. Aquí la optatividad es importante, porque en términos procesales, si un recurso es optativo, usted lo puede saltar, digamos, obviar, y seguir con la otra instancia que corresponda para la defensa fiscal. Eh, Frente a créditos fiscales determinados por el SAT en visitas domiciliarias 2020-2025. Este sería su tema y ahí lo estarían delimitando. Este es el ejemplo. Ustedes tienen que tener su tema bien delimitado para poner su título. En cuanto al planteamiento de problema, tenemos que establecer qué es el problema, describir la situación problemática, sus causas, efectos y por qué merece ser investigado este tema. Desde luego que los medios de defensa fiscal, pues, son un derecho subjetivo de los contribuyentes, donde nosotros vamos a estar en constante relación con las autoridades, bajo la aplicación de las normas de suprasubordinación, en la que las autoridades fiscales ya tienen establecidas ciertas normas jurídicas para cumplir con la política fiscal del Estado. Desde luego, nosotros como contribuyentes somos los sujetos pasivos, y habrá que establecer toda una tutela a través de los medios de defensa, para que nosotros, en caso de ilegalidad o inconstitucionalidad de sus actos administrativos o actos de naturaleza eh, eh, procesal, pues tengamos una opción de combatirlos ante una posible ilegalidad
o inconstitucionalidad. Entonces aquí tendríamos que hablar de que pues habrá que especificar por qué es importante que se haga una investigación respecto del tema, al redactar el contexto general del hecho, es decir, de lo micro a lo macro, o sea, todo lo que es la problemática inicial y después decir, sucede que es poca la utilización de los medios de defensa, porque pues cuando se trata de la revocación, y es consabido que como hay suma independencia de las autoridades en materia fiscal, pues generalmente ellos tienden a confirmar sus propias resoluciones. En principio es una prerrogativa que tienen las autoridades fiscales de revisar sus propias determinaciones. Esto constantemente nos lleva a la situación de que confirman sus propias resoluciones. De ahí que la optatividad no sea también de utilidad, porque pues, finalmente, si ya tenemos que eso es lo que ha sucedido con la revocación, pues considerar la posibilidad de no interponerla, pues es lo que ha sucedido en la mayoría de los casos. Habría que ver de qué manera esta primera instancia pudiera ser más eficaz como medio de defensa de los contribuyentes. Apoya la descripción con datos duros, informes del SAT, del PRODECOM, que es la Procuraduría del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de resoluciones de sentencias donde ya se hayan establecido criterios, ¿no? Nos vamos directamente a la jurisprudencia y si quiere incluir datos estadísticos, datos duros, pues váyase al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que nos va a tener, digamos, una información para robustecer y para nuestra argumentación, para justificar que es importante establecerlo como un problema digno de investigarse. Se cierra con la manifestación clara del problema, desde luego, y esto de dónde surge, de dónde lo vamos a obtener, pues de su estado del arte. El estado del arte que es toda esa investigación que hacemos de la literatura, de los ensayos, de las resoluciones, de todo lo que existe ya previamente investigado, que nos da un contexto y que nos enfoca dentro del trabajo de investigación. El ejemplo, pues pese a que el recurso de revocación es un medio de defensa gratuito y sencillo, el porcentaje de resoluciones confirmatorias supera el 70%, lo que genera desconfianza del contribuyente y traslada la carga del juicio contencioso administrativo encareciendo la defensa fiscal. Esto sería el ejemplo de cómo se está planteando el problema. Otro de los capítulos que debe tener su protocolo es la pregunta de investigación, que es tener el enfoque cualitativo del método científico para iniciar nosotros una investigación. Tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿por qué? ¿Qué preguntas le formularíamos nosotros en torno a esta investigación? Y desde luego aquí te estamos hablando de que nuestro enfoque por tratarse de ciencias sociales, porque vamos a ver las características de una institución, sus causas, efectos, incidencias, en fin, nos ubicamos dentro del enfoque cualitativo en la investigación científica, pudiendo elegir alguna de las modalidades de la investigación, como puede ser la teoría del caso, en fin, en este caso creo que sería la que nos convendría. Es cuestión de que ustedes hagan un poquito más de exploración en la teoría de que nos explica, digamos, estas características de las modalidades de la investigación. Habrá que examinar ahí los modelos epistemológicos y todo lo que constituye el método científico desde este enfoque. El ejemplo, sí, bueno, aquí una pregunta general coincide con el objetivo general y de 3 a 5 específicas podemos hacerlo. Evitar preguntas de respuesta, sí o no, eso no conviene porque vamos a dar respuesta a esta pregunta de investigación. En este caso, pues no vamos a redactar como tal la hipótesis, sino que vamos a dar respuesta a la pregunta de investigación. Un ejemplo es, ¿en qué medida el recurso de revocación garantiza una defensa efectiva del contribuyente frente a créditos fiscales derivados de visitas domiciliarias como general? Y en específico podríamos preguntar cuál es su marco normativo vigente,
qué causas explican el alto índice de confirmación, qué reformas lo harían más eficaz. Siempre tiene que ser su trabajo propositivo. Cuando usted ya empiece a redactar los capítulos de su trabajo, hágalo de manera en que usted dé un aporte, porque eso es la investigación científica, siempre nos va a dar un aporte. Ya les expliqué cuáles herramientas vamos a emplear para allegarnos de las fuentes informativas. Pueden ser ensayos, pueden ser artículos, pueden ser textos, puede ser hemerografía, podemos estar revisando jurisprudencias o sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Todos esos van a ser nuestras fuentes informativas donde vamos a hacer el estado del arte y poder lograr pues ya integrar nuestras fichas electrónicas de trabajo. La justificación. ¿Qué es? Deben ustedes explicar la relevancia, la utilidad y la viabilidad de la investigación. Si estamos hablando del recurso de revocación, pues muy importante porque es, digamos que, el primer mecanismo de defensa que tenemos contra un acto de autoridad en materia fiscal, sobre todo cuando nosotros argumentamos ilegalidad, porque cuando hay inconstitucionalidad bien podemos emplear el amparo contra leyes, que ya irnos en amparo indirecto para combatir esa inconstitucionalidad de ese acto de autoridad en la materia. ¿Cómo se elabora? Eh, Hay que establecer la conveniencia, es decir, ¿para qué sirve? La relevancia social. ¿A quién beneficia? Contribuyentes, despachos, autoridades. Las aportaciones jurídicas y prácticas. O sea, ¿qué proponemos, no? Aquí hay varias cuestiones que usted va a ir analizando y como contador, como estudioso en la materia fiscal, usted va perfectamente a darse cuenta cuáles son esos factores que inciden en que pues, un 70% de los recursos de revocación sean confirmados. Usted puede ahí emitir su opinión libremente, porque de eso se trata, establecer estos elementos del protocolo. No se trata de copiar y pegar, se trata de fundamentarlo. Usted tome sus fuentes, qué dice la doctrina, qué dice la jurisprudencia, y sustentarlo, transcribir los conceptos que usted tenga, citándolos en formato APA siempre, para que de ellos pueda usted inferir un concepto particular, el que deriva de todo eso que usted está analizando. Entonces, vamos a ver un ejemplo. El estudio aporta un diagnóstico del recurso de revocación y una propuesta formal. El artículo 133 del Código Fiscal de la Federación tendría que usted estarlo explorando en cuanto a contenido, ¿sí? Útil para el contribuyente, litigantes fiscales y para la propia autoridad al reducir la carga jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este es un ejemplo para los efectos del protocolo que vamos a hacer en el seminario. Por lo menos requiero una cuartilla por cada uno de los dos, digamos, partes del protocolo, como son la justificación y lo que va a ser el planteamiento del problema. Tiene que robustecerlo con sus autores, con sus fuentes, cítelos, siempre en formato APA, haga sus aclaraciones, sus observaciones y obviamente que tenga como estructura básica la respuesta a esto que nosotros estamos viendo como parte del protocolo de investigación. Decimos la justificación es importante y después de la misma justificación vamos a nosotros a redactar los objetivos en general y podemos establecer los específicos. ¿Qué es el objetivo? Es establecer qué se pretende lograr con esta investigación. Se redacta siempre, bueno, así se ha acostumbrado y bueno, los pedagogos y los especialistas en materia de investigación recomiendan que iniciemos la redacción de los objetivos con un verbo en infinitivo. Recuerde, el infinitivo en los verbos termina en ar, ir, y entonces, por ejemplo, aquí están los ejemplos, ¿no? Analizar,
investigar, deducir, establecer, o sea, son los verbos porque es a lo que va a usted abocarse en su trabajo de investigación. Bueno, yo podría decirle, podríamos introducirlo como el trabajo de investigación persigue ubicar, y ahí estaríamos con el verbo inicial. Bueno, se prefiere que de entrada usted ya empiece con el verbo. Bueno, entonces en cuanto a un objetivo general alineado a la pregunta general, objetivos específicos que se convertirán en los capítulos del trabajo optativamente, ¿no? O sea, ustedes pueden irlos modificando. Desde luego que todo esto es, a nivel protocolario, es tentativo. Puede haber modificaciones conforme usted vaya realizando su estado del arte que le va a dar todos los elementos de argumentación y reforzamiento de todos estos requisitos que va a usted a integrar para su trabajo protocolario. El ejemplo, analizar la eficacia del recurso de revocación como medio de defensa, como general, como específicos, describir el marco jurídico aplicable, identificar las causas del alto índice de confirmaciones, comparar sus resultados con el juicio contencioso y proponer reformas al Código Fiscal de la Federación. La hipótesis, bueno, la hipótesis nosotros la entendemos siempre como una respuesta tentativa al problema, ¿no? En este caso, y obviamente la respuesta resulta ser una variable dentro de la redacción de la hipótesis. A mí me gustaría que abreviáramos esta parte, ya lo comenté con ustedes en clase. Sin embargo, hay que ver qué es la hipótesis, ¿no? Y cómo se elabora. ¿Sí? Decimos es una respuesta tentativa al problema, susceptible de comprobarse o refutarse con el desarrollo del trabajo. ¿Y cómo la vamos a elaborar? Bueno, enuncie la relación entre variables, una independiente y la otra dependiente. En estudios jurídicos documentados puede sustituirse por un supuesto hipotético. ¿Ya vio? Entonces, el supuesto hipotético ahí lo tendríamos insertado. Por ejemplo, la eficacia del recurso de revocación deriva de que la autoridad revisora pertenece a la misma estructura que emitió el acto, lo que compromete su imparcialidad y provoca la confirmación sistemática de los créditos fiscales. La variable independiente es la falta de independencia del órgano revisor, la variable dependiente, la baja eficacia del recurso, ¿sí? Entonces, si una se mueve, la otra también tendría que modificarse. En eso es como vamos nosotros a ubicar esta detección o detectar lo que es esto que vamos a llamar supuesto hipotético. Bien, en cuanto a otro de los capítulos que le vamos a poner a nuestro trabajo de investigación, es el marco teórico, conceptual y jurídico. Recuerde, estamos haciendo el estado del arte, estamos revisando, auxíliese de sus herramientas digitales, investigue dentro de las herramientas digitales cuál es, digamos, la fuente o que nos mande a el estudio y exploración de lo más actualizado en relación con la temática que conforma su título de investigación y va a ver que va a obtener mucha información. Simple requiérale a la herramienta digital que sea auténtica, que sea la más actualizada y la más completa. No lo voy a dejar así como que, pues nada más y revise que esa información que le está dando la herramienta digital la pueda usted constatar, porque usted no se va a quedar en la herramienta digital, se va a trasladar a esas fuentes, las va a leer perfectamente, analizar, a revisar, a sacar los conceptos y los va a llevar a sus fichas electrónicas, a hacer los resúmenes, las síntesis, las va a llevar a sus fichas electrónicas, va a sacar la fuente como tal, la fuente del documento y va a elaborar su cita cita que va a ser con formato APA 7 y la va a registrar y la va a ir relacionando para que en el momento en que usted vaya a poner su bibliografía tentativa, pues ya la tenga citada en formato APA
tiene que usted hacer la labor del estado del arte junto con sus compañeros de trabajo. No podemos hacer nada más así, algo que no tiene ninguna función específica, sin haber hecho el estado del arte. Okey, pues vamos a ver que el ejemplo para realizar el marco teórico, aquí lo tenemos, por ejemplo, artículos 16 y 17 constitucionales, el artículo 116 a 113, perdón, 133 del Código Fiscal de la Federación, la jurisprudencia de la Corte y algunos, doctrinas, como aquí nos sugieren, Margain, Manautu y de la Garza sobre el acto administrativo. Bien, aquí acuérdense, el marco teórico, toda la doctrina son producto intelectual, los saberes de los estudiosos en materia de derecho, que lo que hace es hacer una interpretación privada del contenido normativo y que nos va a servir muchísimo para nuestro trabajo. Teorías, desde luego, las teorías son, acuérdense, la teoría deriva del método científico, donde ya se investigó, ya se revisó, ya se formularon hipótesis, ya se comprobaron y ya tenemos unos planteamientos verídicos, aceptables, hasta por un tiempo, mientras no llega otra doctrina que los sustituya, según nos dijo Thomas Kuhn cuando nos habló de los paradigmas. Entonces, hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que hacer el estado del arte y, desde luego, por ejemplo, ¿qué teorías podríamos estar involucrando? La potestad tributaria, el debido proceso, la tutela jurídica efectiva. Hay que revisarlas, hay que analizarlas. Tenemos, por ejemplo, en el marco conceptual, definiciones de términos, qué es crédito fiscal, qué es agravio, porque el agravio es uno de los elementos de nuestro escrito en el que hacemos valer, perdón, el recurso de revocación y donde expresamos de manera lógica jurídica a través de un silogismo en qué consiste la indebida aplicación de la ley por parte de la autoridad o la falta de aplicación de la ley por parte de la autoridad y que en todo caso nos para perjuicio como contribuyentes. Eso es como nosotros vamos a entender el agravio y en sí el acto de autoridad. Conviene que revisen la ley del procedimiento administrativo, la ley federal de procedimiento administrativo, para que ustedes analicen también en qué consisten los actos administrativos nada más como parte general, ¿no? Como que, bueno, deben estar fundados, deben estar motivados, emitirse por escrito, firmar por autoridad competente, con la fundamentación, con la motivación, como lo establece todo acto administrativo, porque hay una teoría general del acto y del contrato administrativo. Entonces, habrá que analizarla, revísenla, por favor, con detalle para que tengan ustedes todo ese marco conceptual porque el marco conceptual, bueno, pues es un capítulo importante que aquí si no es de una cuartilla, por lo menos el marco conceptual debe tener, para que yo lo vea como con un enfoque científico, bueno, pues por lo menos unas 4 o 5 cuartillas donde yo vea, están revisando doctrina, están revisando eh, la ley, están revisando resoluciones. En nuestras herramientas digitales, ustedes ya saben cuando yo les hablo de herramientas digitales. Nuestras herramientas digitales son eso, herramientas donde usted va a decir, bueno, ¿qué me recomiendas para profundizarle en cuanto a resoluciones de los tribunales para ir a profundidad en el estudio de este tema? Y la herramienta digital como tal nos va a apoyar. Eso es, digamos, lo que normalmente hacíamos cuando nos íbamos a la biblioteca y buscábamos el fichero y revisábamos, bueno, para hacer nuestras fichas. Bueno, aquí tenemos las herramientas que nos van a apoyar a hacer nuestro trabajo, pero obviamente usted se vaya a las fuentes que le está proporcionando la herramienta y ya hace el estudio, el análisis, lo lee, lo revisa, saca el tema fundamental, en fin, que eso también lo puede hacer con herramientas, eso ya lo saben ustedes, también puede hacerse también con herramientas digitales, pero conviene que ustedes lo analicen, porque si no, pues no me va a servir si usted todo lo va a manejar a través de la herramienta digital. Después veremos cómo lo vamos a hacer en clase. Pero bueno, como herramientas nos están ayudando, pero usted se tiene que poner a leer, a hacer el estado del arte, a checar, a confrontar. ¿Qué implica ya el análisis en el estado del arte? Usted confronta una información con otra
emplee las técnicas de la lógica. Acuérdense que la lógica, ya lo habíamos comentado, la lógica se va directamente al derecho, a la gramática, a las matemáticas. Es una forma ordenada de pensamiento a partir de la cual nosotros podemos hacer nuestros planteamientos de manera argumentativa, clara y ordenada. Entonces, hacemos esto y desde luego, con cuanto a marcos conceptuales, marcos jurídicos, desde la Constitución, acuérdense, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, analice sobre todo la fracción cuarta del artículo 31, el 133 de la Constitución, el artículo primero de la Constitución, son los que les estoy recomendando por cuanto a derechos y obligaciones, ¿sí? En cuanto al Código Fiscal de la Federación, pues desde luego, analice en todo caso las facultades de comprobación de las autoridades en materia fiscal, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Yo les diría antes la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, aunque, bueno, pues esto sería así como una doctrina general, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Amparo, tratados internacionales, jurisprudencias, tesis. Todo eso nos sirve como fuente informativa para realizar la investigación que nosotros estamos proponiendo para nuestra titulación como contadores públicos, como licenciados en negocios internacionales, los que ustedes tengan ya cursado dentro de su formación profesional. Entonces, el estado del arte, qué se ha investigado antes y qué falta. Eso es lo que estamos haciendo, muchachos. Por favor, háganlo correctamente, dense sus tiempos, reúnanse a través de Zoom, en línea, hagan sus comentarios, hagan sus planteamientos. Necesito que todos estén trabajando y que podamos llevar de manera clara toda esta información. Bueno, en cuanto a la metodología, claro, la metodología es importante porque recuerden que el conocimiento tránsito desde el conocimiento filosófico, perdón, teológico, filosófico al científico, y donde hablamos del conocimiento científico, porque ya están establecidas las etapas del proceso, de procedimiento del método científico, y nos vamos a abocar a agotarlas conforme a estos lineamientos. Entonces nos vamos a meter un poco aquí a revisar literatura relacionada con el método científico y las etapas del método científico para justificar el hecho de que nos estamos abocando a hacer esta investigación bajo el enfoque cualitativo, no el cuantitativo. O bueno, emplear el mixto, pero es básicamente el cualitativo. Ya les expliqué en qué casos decimos, bueno, es el mixto, porque yo realicé los instrumentos de investigación, porque yo me fui a las fuentes, yo elaboré las encuestas, elaboré los cuestionarios, hice las entrevistas, en fin, y porque además yo procesé la información, la interpreté a través de las medidas de tendencia central, como la probabilidad, la media, la mediana, la moda, y todo eso que nos ayuda a interpretar los datos duros, ¿no? Pero bueno, aquí la idea es que pues es más información de carácter cualitativo, y hay que tener aquí por lo menos una cuartilla o dos para que podamos decir si efectivamente analizó el método y lo va a hacer conforme al método científico. Entonces, aquí habrá que ver el enfoque de su tipo de investigación, si es documental, descriptivo, explicativo, comparativo o propositivo, que en nuestro tipo de investigación lo abarca todo: documental, descriptivo, explicativo, comparativo y propositivo. Los métodos jurídicos, el método es la interpretación. Mire, en materia de investigación del derecho, cuyo objeto de estudio es la norma jurídica, pues nuestro elemento epistemológico para adentrarnos en un trabajo de investigación es la interpretación. Nosotros interpretamos de esta manera, es que desentrañamos el verdadero sentido de la norma, y el método de interpretación, el que más se adapta a la materia fiscal porque no hay analogías, es el método exegético, la exégesis, o sea, donde nos vayamos estrictamente al contenido normativo. Entonces, esto es muy importante. De ahí nos iríamos a
el sistemático, tenemos que ser ordenados, las normas son sistemáticas, tienen o sea, todo código, ley tiene títulos, capítulos, subcapítulos, abarcan instituciones, tenemos que ser muy cuidadosos con, por ejemplo, estamos hablando de los medios de defensa o de las facultades de comprobación, bueno, pues tendremos que ubicarnos en esa temática para explicarlo, primero dar los conceptos, después analizar las facultades de las autoridades para poder arribar a una visita domiciliaria o una facultad de comprobación que haya determinado un crédito fiscal y de ahí poder nosotros iniciar el medio de impugnación que no sea de utilidad para combatir la ilegalidad del acto de autoridad o el acto de carácter administrativo. Desde luego que es comparativo, podemos histórico, porque bueno, recuerden que nada es de generación espontánea y las instituciones de derecho pues tuvieron un origen que fue evolucionando. A veces hemos tenido retrocesos, pero en la mayoría de los casos, como la norma jurídica se adapta a los tiempos, entonces tendríamos que ir viendo cómo se van dando estas cuestiones. Es conveniente que ustedes vayan analizándolo, por favor, revisen todo esto y hagan su capítulo histórico. La parte histórica puede abocarse desde la antigüedad, sí, pero lo histórico abarca bien épocas o bien regiones geográficas. Entonces, ustedes también pueden elegir ahí qué es a partir de dónde vamos a iniciar nuestro estudio, ¿sí? Estadísticas oficiales. Bueno, si usted quiere robustecer sus argumentos, por ejemplo, en este caso, pues que tendríamos que estar hablando de por qué no es eficaz el recurso de revocación y genera una carga procesal para el tribunal, pues váyase a los datos duros del INEGI y revise qué tantas resoluciones a favor se dan o en contra en materia de recurso de revocación, que es nuestro ejemplo. Usted tiene que checar el suyo, ¿no? Y bueno, técnicas para abordar la investigación. Las fichas de trabajo nosotros las hacemos electrónicas, ¿sí? Recuerden, no tenemos mucho tiempo, tenemos lo que dura el taller o el seminario y entonces, bueno, para eso están además las herramientas. Entonces, usted va a elaborar sus fichas de trabajo conforme a eso que la herramienta digital le apoyó y que le dio todo un catálogo de información de fuentes para abocarse al estudio del tema que vamos a introducir en nuestras fichas de trabajo. Pues vamos a poner resúmenes, vamos a poner conceptos, vamos a poner opiniones, nuestra opinión propia, vamos a hacer propuestas, pero ¿para qué es la utilidad de la ficha de trabajo? Porque usted va a tomar ahí la fuente, de donde tomó la fuente, si te la enapa y ya lo va a tener para cuando usted tenga que incluir esa información o ponerla en el capitulado del desarrollo de su trabajo de investigación y posteriormente citarla en sus fuentes informativas. Entonces, muy importante que tenga usted sus fichas de trabajo, ¿sí? Análisis de las sentencias. Más adelante vamos a ver cómo se cita cada una de estas fuentes en su trabajo de investigación. Entonces, analice las sentencias, por supuesto, entrevistas específicas. ¿A quienes podemos entrevistar? Pues especialistas, doctrinarios, funcionarios, en fin, gente que conozca la materia y que nos pueda dar señales de que nos podemos introducir en el estudio de estas temáticas, ¿sí? Estadísticas oficiales, en fin, ahí tiene usted la técnica. La técnica es el cómo lo hago, ¿sí? La técnica siempre me dice cómo arribo yo al conocimiento, cómo voy a hacerlo, ¿sí? Desde luego el método, pues el orden y pues tenemos que justificar eso. Y dentro del capítulo de metodología, señale usted qué técnicas, qué tipo, qué métodos va a estar empleando usted para realizar su trabajo de investigación. En cuanto a hacemos todo esto, pues ya podremos tomar, ¿sí? Nuestros capítulos que van a integrar nuestro trabajo de investigación, todo este nativo, porque lo podemos ir modificando, pero ahí empezamos a sacar nuestro índice, es decir, ordenar el contenido en capítulos, subcapítulos, derivados de los objetivos, desde luego, y de esta manera nosotros vamos poniendo ¿cuál va a ser nuestro capítulo primero? Pues a lo mejor nos fuimos a los orígenes de las instituciones, a lo mejor fue a los orígenes de la institución del derecho, a lo mejor fue los orígenes por
¿qué le puedo decir? Digamos, en Latinoamérica, por lugares, usted tiene ahí ya una opción de cómo va saliendo su información, cómo va generándose la información. Lo tienen que poner ordenado porque la información debe ser sistemática, clara y comprobable. Y en todo caso, reserva el último capítulo para el caso práctico y la propuesta que va a hacer usted y que se deriva de la respuesta a la pregunta de investigación. Un ejemplo, capítulo primero, marco teórico conceptual, marco jurídico del recurso, análisis de resoluciones y estadísticas, casos prácticos y conclusiones. Ese es un ejemplo muy general, pero usted lo va a ordenar y tu capítulo de protocolo debe estar bien ordenadito. El cronograma de actividades, esto obviamente es un programa de las etapas de investigación. ¿Qué voy a hacer en cada etapa? Ustedes tienen desde ya, ¿sí? Para elaborar su protocolo y ya está una semana antes de que concluya el seminario para entregar su trabajo de investigación. Por eso tienen que ordenar tema y un periodo en el que ustedes consideran que será conveniente abocarse al estudio y así. ¿No? Pueden hacer a lo mejor un diagrama, no sé, un diagrama de barras o de pastel, como ustedes lo quieran poner, pero su trabajo de investigación tiene necesariamente que tener el cronograma de actividades. Desde luego aquí lo tienen que poner, use tablas, diagramas, incluya revisiones con las asesorías y fechas de entrega final. Entonces, aquí tenemos ya el otro capítulo que serían las fuentes de consulta, que es las listas bibliográficas, legislativas, jurisprudencias y fuentes electrónicas. ¿Cómo se elabora? Tendrá que utilizar un solo sistema de citación APA 7. Ayúdese con la herramienta. Cuando usted está haciendo el estado del arte, usted va haciendo sus fichas electrónicas, pone sus fuentes y se auxilia con sus herramientas para que tengan correctamente el formato APA para ser citados. Eh, eh, Separe las fuentes en bibliográficas, hemerográficas, legislación, jurisprudencia y sitios web y en todo caso prefiera fuentes vigentes. Si las fuentes sobre todo no deben tener más de 5 años hacia atrás, salvo que sean clásicos, sí, porque bueno, si vamos a citar a los clásicos, pues los clásicos son los clásicos, Kelsen, Giovenda, los clásicos son citables por siempre, ¿sí? Entonces, aquí es importante, ¿sí? Pero de preferencia háganlo así. Recomendaciones finales, el protocolo se entrega entre 10 o 15 cuartillas, ya tienen fecha para el protocolo con formato APA en interlineado 1.5. Coherencia total, por favor, problema, preguntas, objetivos, hipótesis, capítulos. Bueno, aquí podemos poner nuestras preguntas de investigación. Todo dato y toda afirmación jurídica deben ir citados con su fuente, desde luego, y el protocolo es el documento vivo, se ajusta conforme se va avanzando la investigación. Por hoy les dejo esto y después veremos cuáles son los requisitos de la investigación que ustedes los pueden ir analizando. Debe serles esto de utilidad, hay que empezar a trabajar. Me gustaría que ustedes aprueben la información, denle like y pues en todo caso si creen que ustedes lo pueden utilizar, pues compártalo. Muchas gracias.